Buenos días a todos. Que andamos acomodando un poco el audio, que se vea bien. Ahorita en un minuto más iniciamos. Creo que ya se alcanza a ver la pantalla. Estamos aquí revisando. Y sí, vamos a esperar 2 minutos más y ya damos inicio a esta sesión. Ya creo que el audio está funcionando bien, el video también, la pantalla se ve. Nada más vamos a esperar unos 2 minutos para dar inicio. Bueno, pues muy buenos días aquí a todos los que estamos aquí conectados en esta capacitación que lleva por título la bioestimulación ante el estrés causado por condiciones climáticas. Aquí agradecemos a todos su puntualidad de este en vivo, de esta capacitación. Y pues como de todas formas, pues el video va a quedar grabado en el canal de YouTube
para que uno pueda revisarlo las veces que quiera o estarlo compartiendo a algún compañero. De antemano les agradezco al público aquí en general que está presente, igual sus aportaciones. Por ahí un compañero va a estar apuntando, va a estar tomando anotaciones, ya que yo no puedo ver aquí los comentarios, pero ella va a estar tomando anotaciones y me va a estar pasando por si hay algún detalle. Pues mi nombre es Eduardo Beck, pertenezco a la empresa Vegetal Prims, me toca coordinar la parte de investigación y desarrollo, y el día de hoy pues voy a darles esta capacitación sobre los embates del cambio climático que estamos sufriendo actualmente, que hace pocos años se empezó a aseverar. Esto no es nuevo. Habían pequeñas variaciones, habían ahí pequeñas inquietudes, detalles que uno empezaba a observar, pero en poco tiempo que vemos que prácticamente del año pasado para acá se ha aseverado estos cambios, este cambio climático en variaciones de temperaturas más fluctuantes, radiación solar, cambio en las estacionalidades de la lluvia, y eso va afectando muchísimo en la agricultura, en cómo la planta se va comportando. Ahorita en esta presentación vamos, vamos a ver cómo ha cambiado las temperaturas y el agua en el planeta. Vamos a tocar temas como las principales funciones de la planta, como fotosíntesis, como respiración, como transpiración, y vamos a ver unas estrategias que nosotros tenemos como empresa igual para poder mitigar estas condiciones adversas que actualmente se están viviendo, y esto pues con el objetivo de seguir teniendo una mejor rentabilidad en nuestros cultivos, de seguir cosechando buenos rendimientos, de seguir cosechando calidad, con el apoyo de todo el equipo técnico de la empresa que nos encontramos en todo territorio nacional. Pero primero quiero hablarles de la empresa, que es Vegetal Prims, quienes somos nosotros. Vegetal Prims, ¿quiénes somos? Somos una compañía dedicada a diseñar y ofrecer soluciones avanzadas en bioestimulación vegetal. Esto para impulsar el desarrollo y el rendimiento de los cultivos. Somos una empresa 100% mexicana, que estamos en todo territorio nacional, haciendo nuestros aportes técnicos y con nuestros productos en todo el territorio mexicano y en todos los cultivos, apoyando en hortalizas, en frutales, en berries, en cebollas, en maíz, caña, en todos los cultivos estamos proponiendo nuestra oferta de valor y nuestra asesoría capacitada tanto en bioestimulación como en nutrición y en fisiología. ¿Cuál es nuestra tecnología? Pues con el compromiso para ofrecer soluciones más eficientes y sostenibles que exige la agricultura moderna, nace la tecnología de bioestimulantes BP, enfocada en mantener plantas fisiológicamente activas en todo momento durante todo el ciclo. ¿Qué son estos bioestimulantes BP? Pues estos integran compuestos bioactivos derivados de microalgas funcionales, fitoplancton, cianobacterias, extractos naturales y moléculas orgánicas de alta biodisponibilidad. Esta tecnología ha sido diseñada para estimular el metabolismo vegetal, promover el vigor fisiológico, mejorar la tolerancia al estrés y aumentar la eficiencia en el uso de energía y los nutrientes. Pues eso es lo que a grandes rasgos, lo que somos nosotros, lo que somos como empresa, nuestra propuesta de valor, lo que estamos ofreciendo en el campo. Y ahora ya vamos entrando en materia la parte de cambio climático. Esta es una información obtenida de la página de la NASA. Si ustedes se meten a la página de la NASA, van a encontrar diferentes gráficas o imágenes vía satélite
o históricos de clima, precipitación, que la NASA durante años ha estado recopilando y ha estado estudiando cómo se va, cómo se va modificando estas condiciones climáticas en todo el territorio global. La NASA prepara su registro de temperaturas recopilando datos de temperatura del aire de la superficie, esto mediante todas las estaciones meteorológicas que que la NASA tiene, tanto en boyas en el agua, como en barcos, como en estaciones meteorológicas, como en convenios con otros centros de investigación. Ahora sí que en todo territorio nacional, digo en todo territorio global, la NASA ha estado recopilando esta información durante muchísimos años. Y aquí vemos nuestro planeta, desde 1884, como 100 años, cómo estaba nuestro planeta en las temperaturas. Vemos que México, la parte del centro México, del centro al centro sur, siempre ha sido una zona más cálida, a diferencia de la parte norte, los estados de Chihuahua, Sonora, la Baja Norte y la Baja Sur siempre han tenido condiciones poco más frías. Y aquí vemos para 1996, será esto, tendrá unos 30 años prácticamente, pasaron como unos 100 años, unos 90, 100 años, y durante esos 100 años se modificó la temperatura del de la Tierra. Se habla que posiblemente haya sido unos 2 grados que se haya modificado. Vemos cómo nuestro territorio es más caliente. Vemos en la parte norte, que era la parte más fría, ahora resulta ser una de las partes más calientes respecto a el resto del territorio nacional. Y actualmente, así está para el 2024, la última recuperación de datos que hace la NASA, donde en 30 años se elevó la temperatura de la Tierra de lo que se había elevado en 100 años, desde los 1800 a 1900, y luego en 30 años al 2024 se elevaron otro como 1.2 grados de temperatura en todo el globo. Y vemos como mucha parte ya empieza a sufrir de unas temperaturas muchísimo más altas. Vemos el caso de México, donde ya las temperaturas para ciertos meses suelen ser ya muy extremas en el tema de calor, en el tema de radiación. Y esto es un problema o es un factor que está afectando a la agricultura, está afectando el ciclo de las plantas, está afectando el ciclo de las plagas, incluso en cómo controlamos una plaga. Lo mismo para el caso del estrés hídrico. Se hizo un estudio que en el 2020 sobre la extracción de agua dulces. Vemos que en el caso de México, para el 2020, hace 5 años, en territorio nacional, teníamos problemas hídricos entre un 25 hasta en un 50% en zonas donde hay más problemas con agua. Pero para el 2020 ya teníamos problemas de mínimo un 25% en algunas regiones donde ya se estaba batallando por el tema de agua, tanto para riegos como para consumo humano. Y se hace una proyección para el 2050, cómo va a estar el problema de agua, de agua dulce. Vemos que nuestro territorio nacional sube como un mínimo un 40% de falta de agua, y en zonas donde puede haber un problema de hasta un 80% de falta de agua dulce, tanto para agricultura como para consumo humano. Entonces, al 2050 no estamos a 25 años de tener, si no concientizamos el uso del agua, de tener más problemas en la agricultura. Esto sumado a las temperaturas altas, a la radiación solar, pues vamos a tener problemas en las plantas, donde tenemos que ser muy eficientes para seguir teniendo una buena rentabilidad. Entonces, ¿cuáles son los efectos que el cambio climático está causando en la agricultura? Pues uno de los principales factores que esto tiene ya muchos años es la emisión del gas del efecto invernadero. Sabemos que esto tiene muchos años que por ahí nos andan anunciando que estas emisiones de gas pues nos están causando un calentamiento
en todo el territorio del planeta. Estas emisiones de gases dañan la capa de ozono, provocando mayor radiación. Al dañarse la capa de ozono, que es el que nos protege de la radiación excesiva del sol, cada vez está pasando más radiación a la Tierra. Esto se ve en una reducción de la fotosíntesis de las plantas. Sabemos que es la principal función de las plantas por el cual obtiene energía. Ahorita más adelante lo vamos a tocar, pero este daño de la capa de ozono está provocando mayor radiación, se reduce la fotosíntesis y un daño directo que empezamos a ver muy fuerte a partir del año pasado, porque ya lo habíamos visto antes, pero muy poco, en menor cantidad, pero el porcentaje de daño al año pasado se aumentó mucho la quemadura de las frutas. Había muchísima radiación solar que frutas pues ya terminadas, ya listas, incluso con buen tamaño, con buena calidad, pues sufrían una quemada de sol, un daño por sol, por radiación, y pues esta fruta al fin de cuentas ya no es una fruta que uno pueda comercializar. El otro está también la deforestación. La deforestación es el que está causando un impacto directo sobre las precipitaciones que están pasando por todo el territorio, impactando también directamente en la fertilidad del suelo. Las precipitaciones se han estado moviendo en diferentes estaciones y ya en diferentes lugares. Lugares donde antes no llovía, ahorita está lloviendo mucho. Lugares donde llovía mucho, está faltando el agua. O meses, de repente hay meses que no eran muy llovedores y está lloviendo bastante. Y meses donde debería llover, donde nosotros estábamos acostumbrados, para los que tienen ahí agricultura que van de acuerdo a la lluvia, que son los de temporal, pues ya tenían su estrategia o su calendarización para sembrar, porque ya sabían cuándo ya vaya a llover, pero la lluvia se ha estado moviendo a otros meses y eso pues ha estado afectando muchísimo en cómo se comporta la planta. Otro importante es en el cambio de las temperaturas, como vimos hace rato, como vemos que nuestro planeta se ha estado elevando las temperaturas a través de los años y esto provoca directamente cambios en el balance hormonal de las plantas. Aquí es donde nosotros entramos como técnicos, como empresa de bioestimulantes, de bioestimulación y de nutrición, porque estos cambios en el balance hormonal natural de las plantas se ve reflejado en cambios durante toda la etapa fisiológica de la planta, donde la planta ya no vemos cómo hace el cambio como antes lo hacíamos. De repente vemos cosas pues, que no son deseadas. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué? Porque internamente la planta ha estado modificándose. Entonces, donde nosotros tenemos que entrar para poder hacer que la planta se adapte ante nuevas condiciones, ante temperaturas más altas, ante el embate de plagas, porque también estas temperaturas nos está aseverando mucho las plagas, acortando los ciclos. Ahora, entrando un poquito en materia de la bioestimulación, vamos a ver dos conceptos de bioestimulación. Un primer concepto, que es un concepto de libros, de revistas, y que es de los más aceptados, y vamos a ver un concepto ya más aterrizado a nivel de campo, a nivel agrícola. Es el concepto de bioestimulante, es cualquier sustancia o microorganismo que al aplicarse a las plantas es capaz de mejorar la eficiencia de estos en la absorción y la asimilación de nutrientes. A eso nos vamos a ir a mejorar a tener mayor eficiencia. También nos va a ayudar a la tolerancia de estrés biótico y abiótico, que esto es lo que necesitamos, ya que las condiciones de clima, que es el estrés abiótico, nos está perjudicando en el rendimiento y en la calidad de nuestros cultivos. Entonces, un bioestimulante nos va a ayudar mucho a tolerar ese tipo de estrés. También a mejorar algunas de sus características agronómicas, como color, como olor, como vista. Toda esa parte nos ayuda a mejorar mucho los bioestimulantes. Ahora, el concepto de bioestimulación es cuando nosotros vamos a bioestimular, nosotros vamos a buscar inducir, potencializar, diferenciar o retardar un cambio fisiológico en las plantas. Como les mencioné anteriormente, el balance hormonal hace
que la planta haga esto de manera natural, induzca, potencialice, diferencie alguna etapa o retrase algún cambio. Las condiciones de clima de por sí lo van a hacer de manera natural y lo van a seguir haciendo. Las condiciones de clima van a seguir influyendo en los cambios fisiológicos de la planta, pero hay veces van a ser cambios que no son deseados para una buena productividad. Es donde nosotros tenemos que recuperar ese balance dentro de la planta para que la planta siga un camino al que nosotros estemos buscando. La bioestimulación equilibra el metabolismo secundario, reduciendo pérdidas energéticas mediante compuestos balanceados que actúan en sitios específicos, donde se interesa inducir, potencializar, diferenciar o retardar alguna función. ¿Cuáles son los beneficios de una buena bioestimulación? Pues buenos rendimientos, calidad de cosecha y una parte muy importante, que es por la cual estamos aquí, por la cual se va a centrar esta plática, es la resistencia al estrés biótico y abiótico. La parte de, vamos a hablar de la parte abiótica, la parte de clima, sequías, fríos, y pues también nos va a ayudar plagas y enfermedades la bioestimulación. Algo muy importante, tiene que haber un equilibrio entre la bioestimulación y la nutrición. Tenemos que tener una planta pues bien nutrida, una planta sana, una planta con energía para poder potencializar ya todas esas funciones que nosotros queremos. No puede haber una buena bioestimulación si no tenemos una buena nutrición, que es nuestra base. Entrando un poco en materia en la parte del estrés, según el balance energético en las plantas, el estrés es la desviación de la energía. Como ya les mencioné al inicio, a través de la fotosíntesis, la planta obtiene toda su energía por la cual va a hacer todas sus funciones. Pero cuando esta energía se desvía, a eso le llamamos el estrés, que esta energía se va a donde no debería. Esto lo va a hacer la planta para mitigar cambios bióticos y abióticos. Cuando las condiciones de estrés es muy alto, esta tiene que tener un impacto significativo en la calidad y en el rendimiento. Cuando se desvía la energía por muchísimo tiempo, pues ya vamos a tener pérdidas ya en el rendimiento. Y en condiciones extremas va a provocar la muerte de la planta. ¿Cuáles son estas condiciones extremas? En el caso de las precipitaciones, los cultivos que son de temporal, pues nosotros vemos que cuando empiezan a sufrir un estrés por falta de agua, pues vemos cómo la planta se empieza a marchitar, se empieza a quedar ceniza, se empiezan a caer las hojas, sí, se empiezan a caer y la planta empieza a aguantar. Puede caer una lluvia y la planta se puede recuperar, pero ahí ya tenemos una pérdida, ya la llevamos de perder. Cuando ya este estrés es extremo, de que sí de plano no llovió, pues en el caso de los cultivos de temporal, pues vemos la pérdida total de nuestro cultivo. Hablando un poco de la fórmula de la productividad, pero en sí no como fórmula, porque sabemos que no hay una fórmula para producir, no hay una fórmula para tener el mejor rendimiento, no hay una fórmula para ser el mejor, simplemente es un conjunto de metodologías y de acciones que tenemos que ir a través de todo nuestro ciclo e ir adaptándolo ante las condiciones que se nos van a ir presentando. Pero a grandes rasgos, hablando desde el punto de vista de la energía de la planta, que es la fotosíntesis, como les comenté, la producción de energía se va a dar a través de la fotosíntesis, el proceso principal por la cual las plantas están en este planeta. Entonces, a través de la fotosíntesis, la planta va a producir toda energía que va a usar para hacer todas sus funciones, para hacer frutas, para hacer hojas, para hacer flor, para mantenerse, para tomar agua, todo lo va a usar, todo lo va a hacer a través de la energía que produce la fotosíntesis. Esta es glucosa. Pero a esta energía total le vamos a restar una energía de mantenimiento, que esto se da a través de la respiración, en el cual la planta va a estar quemando esa glucosa o esos
Sí, esa glucosa que produce en la fotosíntesis para poder tener sus funciones principales, así como nosotros que tenemos funciones básicas como respirar, como comer, como caminar, como moverse, pues las funciones de nuestros mismos órganos, la planta también pues tiene organelos, tiene células, tiene estructuras, tiene sistemas que necesitan una energía, cierta energía para poder estar funcionando eficientemente. Entonces, esta energía de mantenimiento no la podemos quitar. Esa no se podemos reducirla cuando la planta se nos dispara una pérdida de energía en cierta función, pero no la podemos quitar. Luego viene otra pérdida de energía, la pérdida de energía por estrés. En el caso de la oxidación de las especies reactivas de oxígeno que se forman en la planta. Esta pérdida por estrés, cuando la planta sufre embates abióticos como abióticos de sequía, de radiación, de temperatura, de plagas y enfermedades, aquí es donde nosotros como empresa, como técnicos, es donde podemos tener el mayor aporte en las pérdidas por estrés. Ahora, vamos a ver una analogía de la agricultura como si fuera una carretera. Entonces, si la agricultura fuera una carretera, pues una agricultura sin estrés, podríamos verlo como una carretera en línea recta, donde al inicio del camino, pues la planta a través de la fotosíntesis produce toda su energía. Nosotros aquí le damos a la planta, le damos agua, le damos nutrientes, le damos bioestimulación, le damos sanidad. La planta agarra aire, luz y todo para, para un cierto rendimiento que nosotros en el cual nosotros tenemos propuesto. Entonces la planta atraviesa una línea recta con toda esa energía que obtuvo a través de la fotosíntesis y cuando entra en productividad, pues obtenemos el 100% de rendimiento. El 100% de la energía que la planta obtiene aquí es el 100% de la energía que vamos a cosechar en la fruta, porque recordemos que la energía se distribuye en raíz, en tallos, en hojas, en metabolitos que la planta produce y que segrega a través de la raíz en la rizósfera, pero así en fruta vamos a cosechar el 100% si esto fuera una línea recta. Pero pues sabemos que la agricultura no es una línea recta. En la agricultura hay desvíos que nos causan las condiciones de clima y de enfermedades. Entonces la planta produce aquí el 100% de la energía, empieza a avanzar en la carretera y primero se ve desviada por condiciones de radiación, radiación alta o temperaturas altas. Entonces la planta tiene que consumir energía para poder regresar otra vez al camino. Entonces sigue otra vez en el camino de la productividad, pero empezamos a tener problemas de enfermedades, de ácaros, de tizones, incluso de virus, y la planta se desvía y vuelve a regresar al camino de la productividad. Entonces, la planta entra a rendimiento, pero pues esos desvíos que tuvo, pues perdió energía y ya no llega con el 100% de la energía para ser cosechado a través de frutas. Podemos llegar con un 70% del rendimiento, en buenos casos, incluso el 50%, o como mencionamos, puede ser hasta la pérdida total del cultivo, el 100%. ¿Dónde entramos nosotros como empresa? Nosotros como empresa, pues entramos cuando se desvía la energía. Siguiendo la analogía de que la agricultura es un camino, es una carretera, entonces nosotros como empresa, Vegetal Print, pues seríamos una estación de carga para cuando la planta se desvía, pues le cargamos energía para que regrese. Entonces la planta aquí en este desvío, pues no usó su energía, ya que nosotros le volvimos a llenar el tanque. Si la planta se vuelve a desviar, pues nosotros a través de una aplicación ahí bien dirigida, pues la planta vuelve a entrar a la productividad. Entonces la planta cuando entra ya a rendimiento, pues en sí es poca la energía que perdió, ya que nosotros estuvimos apoyándola. Y entonces nosotros pues vamos a llegar con un 95, un 90% de la energía y en sí no es mucho rendimiento que perdimos ante el embate de las condiciones bióticas y abióticas.
Siguiendo hablando un poco aquí del estrés, esta es la matriz del estrés que refleja las interacciones potenciales entre distintos factores ambientales que pueden tener impacto importante en la agricultura. Aquí vemos de un lado los tipos de estrés, del otro lado los mismos, y en las partes donde se cruzan los cuadritos de color rojos, son estrés que se pueden sumar y pueden tener un problema pues, más significativo en la planta, si esos estrés coinciden. Por ejemplo, decíamos que actualmente hay mucha radiación, mucha luz UV. Entonces, si esto se ve, aquí vemos que si se ve combinado con la sequía y radiación, la pérdida que va a tener la planta va a ser muchísimo mayor. Aquí otro, en el caso de altas temperaturas con salinidad, aquí vemos también altas temperaturas y salinidad, vemos que eso, cuando se combinan esos dos estrés, también se vuelve un problema mucho más fuerte. Entonces, aquí la planta sigue haciendo fotosíntesis. Aquí vemos el proceso de la fotosíntesis para obtener energía, pero está recibiendo internamente una respuesta a nivel molecular y está sufriendo adaptaciones fisiológicas. Esto ante el embate del estrés. Esta es una estrategia que está usando la planta como protección para sobrevivir, porque se está viendo afectada la producción de energía. Entonces, Entonces, el cambio climático nos está afectando las principales funciones de las plantas. ¿Cuáles son estas principales funciones? La fotosíntesis, la respiración, la transpiración y el crecimiento y el desarrollo. El cual crecimiento y desarrollo se ven afectados o se ven modificados directamente por el balance hormonal en etapas de alta demanda energética. ¿Por qué ponemos esta imagen? Ahorita vamos a ver un poquito de este nuevo concepto. Bueno, no es nuevo, creo que tiene más de 50 años, pero empieza a agarrar muchísimo auge el concepto de epigenética, el encendido y apagado de los genes. ¿Por qué? Porque la planta a nivel genético está intentando adaptarse ante las nuevas condiciones. Entonces, ¿qué es la epigenética? Es ese encendido y apagado de los genes. Hay genes que a la planta ahorita ya no le están sirviendo porque hay otras condiciones y lo está suprimiendo, y ante las nuevas condiciones, pues ocupa una nueva adaptación y estás encendiendo los genes. No es que esté cambiando su ADN, pero sabemos que en todo el ADN de todos los seres vivos hay genes que están inactivos, que están apagados, incluso que hasta la fecha, pues el hombre pues no sabe cuáles son las funciones exactas de ciertos genes, pero que ahorita que las plantas están intentando adaptarse, están encendiendo estos genes de adaptación. Entonces, todas las células de un organismo eucarionte contienen la misma información genética en su ADN. Sin embargo, se diferencia en sus funciones y características porque expresan conjuntos diferentes. Aquí, como les mencioné, son los mismos genes, pero se están expresando diferentes en cada tipo de planta o en diferente lugar donde estén. Esto es posible en gran parte gracias a mecanismos epigenéticos que regulan la expresión génica de manera específica y dinámica. Entre las proteínas que inducen modificaciones en las histonas para regular el desarrollo de los organismos eucariontes, destacan las proteínas del grupo Polycom, que son estas proteínas. Ahorita vamos a ver más adelante en unos estudios que se hicieron que nos hacen estas proteínas, que son los que están sufriendo cambios. Pero aquí a manera de ejemplo, vemos como una planta de fresa, vemos aquí el porcentaje de reducción de diferentes parámetros de crecimiento y producción de distintos cultivares comerciales de fresas sometidos a un régimen de déficit de riego. Fíjense, aquí solamente se probó un tipo de estrés, agua, déficit hídrico, y vean todo lo que sufrió una planta de fresa cuando solamente se le indujo un estrés. Esto es en porcentaje de reducción. El peso del fruto se redujo un 40%, el número de frutos por planta se redujo un 50%, la tasa de transpiración, la tasa de fotosíntesis y contenido de agua se fueron hasta un 20, un 25%.
Bueno, es lo que se redujeron: área foliar y área de la planta. Entonces vemos cómo simplemente un estrés nos provocó todo esto en una planta, todas estas reducciones, el déficit hídrico. Esto es lo importante también de saber regar, de tener los parámetros adecuados, de saber leer nuestro suelo, leer nuestra planta, saber leer nuestro clima para saber cómo debemos regar. Porque pues estas son plantas de riego y aquí vemos cómo se ve reducido el crecimiento de la planta. Entonces tenemos que ser cada vez más eficientes en esos riegos. Pues vemos que para el 2050 el tema de agua va a ser un problema mayor, pero también nos obliga a que seamos más eficientes en nuestros riegos para no tener este tipo de problemas como se hizo en este estudio. Entonces, hace rato les mencionábamos de las proteínas, las PCG. Este es un estudio que está en la revista de la Sociedad Española de Bioquímica y Biotecnología Molecular. Es la revista de junio de este año, tiene apenas unos meses que se publicó, donde estas proteínas, las PCG, las que se están modificando, que vimos anteriormente, en coordinación con las condiciones ambientales, regulan el ciclo de vida de las plantas. Entonces, aquí genéticamente ya está descubierto de que las condiciones ambientales están directamente relacionados en cómo la planta se está adaptando, en cómo genéticamente dentro de la planta está haciendo modificaciones para adaptarse. Un elemento que nos ayuda muchísimo a que la planta se adapte, a que la planta tenga mayor capacidad de reacción y que muchos dejamos por detrás, es el elemento, el calcio. El calcio tiene varias funciones de la planta, tiene funciones estructurales, tiene funciones enzimáticas y tiene una función igual de señalizador. El calcio pues, es el segundo señalizador dentro, es el segundo mensajero dentro de la planta. Y nosotros luego solamente nos enfocamos en esta parte estructural, en la rigidez de las células, en la rigidez de la fruta, en esa calidad. Solamente nos enfocamos en eso y dejamos por atrás la parte que es un elemento enzimático que nos ayuda a activar ciertas enzimas como la amilasa y también esta FBP-asa, que este es un azúcar y nos ayuda como señalizador igual para combatir o para avisar ante temas del estrés. Cuando la planta detecta condiciones adversas, ya sea en raíz, ya sea en follaje, incluso ataques de insectos, de plagas, el calcio es el que se encarga de mandar el mensaje al resto de la planta para poner la alerta, a poner la alerta de que vienen condiciones adversas. Aquí vemos que nos ayuda mucho en la división celular. Tenemos mucho calcio en las cofias de las raíces y en los meristemos apicales que nos van a ayudar a la división celular. Por eso es muy importante desde el inicio estar metiendo calcio, porque nos va a ayudar mucho en la división celular, tanto de meristemos vegetativos, meristemos apicales, como en la parte de raíz, para seguir, que la raíz siga creciendo más eficiente. Entonces, si el calcio es uno de los elementos más importantes, así como es de los más importantes, también hay muchísimos factores que lo limitan. No solamente es poner el calcio y ya, pues ya me doy la vuelta y pues yo ya cumplí con la planta, yo ya le di el calcio. Pero para empezar a saber cuáles son esas problemáticas que podemos enfrentar con estas deficiencias de calcio, pues tenemos que saber que el acceso nutrimental del calcio es a través del flujo de masas. Esto se desplaza como consecuencia del movimiento del agua absorbida por la raíz y depende de la transpiración de la planta. Entonces la planta tiene que estar transpirando, tiene que haber flujo del agua desde la raíz, atravesar toda la planta y salir a través de los estomas como vapor de agua. Y en ese movimiento del agua es como se mueve el calcio a través de la transpiración. En esta tabla vemos que en el caso del calcio, un 70% de este elemento se mueve a través de la transpiración.
y a un 30% por intercepción de raíces. O sea que si no tengo buena raíz, puedo perder un 30% de eficiencia de la absorción de calcio. Entonces, una buena raíz también me va a ayudar a hacer más eficiente mis aplicaciones de calcio. Pero, ¿qué nos indica este 70% por transpiración o por flujo de masas? Nos quiere decir que si no hay transpiración, que si los estomas no están abiertos, no hay movilidad del 70% del calcio que estoy aplicando. Se me está quedando, se me está quedando en el suelo. Entonces, por más que yo esté aplicando calcio, si no tengo esas condiciones adecuadas por el cual se mueve y tiene que llegar a los puntos donde lo ocupamos, pues vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué nos afecta la transpiración? Las temperaturas ambientales arriba de 35 grados ocasionan cierre estomático. Y pues vemos que las temperaturas se han estado elevando. Cada vez ese rango óptimo en el cual la planta trabaja se ha estado reduciendo. Si antes la planta tenía un rango óptimo durante 10 horas, pues ese rango óptimo ya se está reduciendo a 8 o 6 horas, donde hay más tiempo que el estómago está cerrado. También la baja luminosidad, las bajas temperaturas, también eso hacen que la planta, los nublados, hacen que la planta cierre en estomas. Y la otra, una humedad relativa ambiental por arriba del 95%. Pues prácticamente cuando estamos en el punto de rocío, pues tenemos estomas cerrados y pues no hay transpiración y no hay movimiento del calcio. ¿Cuáles son los otros factores que nos están limitando la absorción de calcio? En la parte de suelo, también suelos salinos o con aplicación excesiva de fertilizantes. ¿Cómo nos perjudican esto? Pues ya le dijimos que el calcio se mueve a través del flujo del agua. Entonces, si tenemos suelos salinos, la planta tiene mayor dificultad de estar tomando agua. También suelos compactados. Suelos compactados tienen poca retención de agua o el agua se nos va para diferentes lados. Tenemos problemas también en el desarrollo radicular y entonces de esta forma también batalla mi planta para obtener el calcio. Otro importante, y creo que es del que más conocemos nosotros y del que más hablamos, es el tema del pH del suelo. El tema del pH del suelo nos puede provocar que se formen elementos insolubles en el cual la planta no puede acceder, como fosfatos de calcio o carbonatos de calcio. Que puedo tener calcio en mi suelo. Si yo hago un análisis de suelo, lo mando al laboratorio, me puede reportar ese análisis que tengo mucho calcio, pero si está en forma de carbonato de calcio o se está formando fosfatos de calcio, pues es una forma insoluble que no es asimilable para la planta. Pues hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un resultado que tenemos alto calcio, hay que ver si es carbonato de calcio, si es fosfato de calcio o si realmente es un calcio que pueda acceder a la planta. Ahora vamos a hablar de la fotosíntesis, digo, la principal función por el cual la planta obtiene la energía. Entonces, aquí la planta necesita el dióxido de carbono más agua, entra la energía solar, se produce la fotosíntesis y produce energía, produce glucosa y libera oxígeno, como desecho prácticamente. Entonces la planta necesita dióxido de carbono, necesita CO2. Aquí es donde entra esta fórmula, resumiendo esa fórmula de la fotosíntesis, vamos a resumirlo ya a una forma agronómica en el cual necesitamos transpiración, necesitamos intercambio de gases, que estomas estén abriendo y cerrando. ¿Por qué? Porque a través de esta apertura y cierre estomático eficiente, hacemos que entre dióxido de carbono a la planta. Y vemos que el dióxido de carbono, pues es la materia prima para iniciar la fotosíntesis. Pero también necesitamos agua, necesitamos una muy buena estructura radicular para que la planta esté tomando agua. Una estructura radicular eficiente y con buena exploración. Aquí en la fotosíntesis, en el proceso fotosintético, pues ocupamos elementos como el magnesio, como el fierro, ocupamos aminoácidos que son cofactores o son materias primas para que se dé la fotosíntesis y de esta forma la planta pueda obtener energía. Pues,
Nosotros como empresa podemos regular o potencializar cada una de estas funciones con ciertos materiales que nos van a ayudar a tener una transpiración más eficiente, un intercambio de gases más eficiente, tener un mejor sistema radicular y aportar los elementos y nutrientes más importantes, las materias primas para producir energía. El otro proceso es la respiración, que es el proceso inverso. Aquí entra glucosa, la glucosa que se produjo en la fotosíntesis, oxígeno, y aquí va a liberar energía a la planta, junto con el agua, y regresa el dióxido de carbono. Entonces, en una analogía nos dice que la respiración es el estrés, porque aquí anda consumiendo ya esta glucosa que formó en el otro proceso, pero este proceso de respiración es importante. Hay veces se nos desvía demasiado, la planta empieza a respirar demasiado y es cuando es un estrés más fuerte. La planta por sí sola puede controlar esta respiración, pero cuando tiene embates de plagas, enfermedades y de clima, la respiración aumenta y pues este estrés se hace pues se hace más malo de acuerdo a la pérdida del rendimiento. Entonces el rendimiento va a ser igual a la fotosíntesis menos la respiración. Si la respiración aumenta, el rendimiento va a disminuir. Y si la respiración baja, el rendimiento va a subir. Entonces, ¿cuáles son una de las formas de subir el rendimiento? Una, o subo la fotosíntesis, que la planta produzca más glucosa, es una forma en la cual yo puedo aumentar mi rendimiento o optimizar la fotosíntesis, porque ahorita las condiciones de clima me están limitando la fotosíntesis. Ya vimos de que la radiación, las altas temperaturas, los nublados van a reducir esto. Entonces ahora no es tanto incrementarlo, sino reponer lo normal que la planta debería hacer. Y otra forma es bajar la respiración, bajar esos tipos de estrés, bajar el estrés salino, bajar el estrés hídrico, bajar el estrés por temperaturas altas. Esas son las dos formas en las cuales yo puedo tener un mejor rendimiento. El otro proceso es la transpiración. Ya vimos anteriormente en la parte de calcio la transpiración, pero pues lo vimos como algo de que aguas. Pero la transpiración no es un proceso malo, es un proceso necesario, de hecho, muy, muy importante para la planta. La transpiración es la pérdida de agua de la planta en forma de vapor y se ve afectado por la apertura y cierre estomáticos. ¿Cuáles son las funciones de la transpiración? Regular la temperatura de la planta. De hecho, la principal función del agua en la planta es esta, es regular su temperatura. Es por eso que la planta pues absorbe grandes cantidades de agua. La mayoría se libera a través del vapor. Lo que hace esta agua es atravesar toda la planta como si fuera un radiador, agarrar el calor de la planta y liberarse como vapor para que la planta esté regulando su temperatura. Otra función es el transporte de agua y nutrientes. Ya vemos que a través del flujo de masas, a través del flujo de la transpiración, se absorben ciertos nutrientes y así de esa forma también el agua llega a todos los puntos. Bueno, otra vez aquí la absorción de nutrientes y el intercambio de gases. Esto para la fotosíntesis. Sabemos que tiene que haber transpiración para que para que esté entrando CO2 como materia prima para la fotosíntesis y para que esté saliendo el oxígeno. Este oxígeno que si se acumula dentro de la planta puede ser dañino, puede provocar daño en cloroplastos, este oxígeno. Por eso la planta tiene que abrir estomas para liberar el oxígeno que es producto de la fotosíntesis. Entonces, ¿cuál es esa importancia del agua, de tener un buen eficiente, un riego muy eficiente, como les mencioné en el trabajo de las fresas? Que vemos que por una molécula de CO2 que entra a la planta a través de los estomas, esto como materia prima de la fotosíntesis, la planta transpira o libera 50 moléculas de agua. Pierde muchísima agua la planta para poder hacer fotosíntesis. Entonces, la producción de glucosa para la planta es muy costosa en agua. Entonces, la planta tiene un dilema. Si hace fotosíntesis, pierde agua. Por eso no puede tener todo el tiempo los estomas abiertos, porque se deshidrataría. O si reduce la transpiración, este,
que es a donde vamos ahorita que ya vamos para invierno, vamos a climas fríos, donde los estomas reducen su tiempo de estar activos, entonces la planta va a reducir su fotosíntesis. Ahora, hablando en la parte de crecimiento y desarrollo, es donde entra el balance hormonal. La planta tiene necesidades biológicas, entonces las principales necesidades biológicas de la planta, pues es nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y pues ya tiende a morir. Pues a lo mejor morir no es que sea una necesidad básica, sino que es parte del ciclo de la vida de todos los organismos. Y todas estas necesidades biológicas pues dependen del suelo, del agua, del aire y la luz. El suelo pues, es el soporte donde está la raíz, la planta, por el cual interactúa con microorganismos, interactúa con nutrientes. Y ahora sí que los principales macroelementos de la planta, pues no es nitrógeno, no es calcio, no es potasio. Los principales macronutrientes son agua, son aire y son luz. ¿Qué tengo que ver del suelo? Las características físico-químicas que sean correctas para un buen desarrollo radicular. Esto lo logro con estabilizadores de suelo, una familia, un grupo de productos que tenemos nosotros aquí como empresa, como Vegetal Prims, que nos va a ayudar en este tema de suelos. La parte de agua, con una raíz eficiente, una raíz con pelos absorbentes y que tenga la capacidad de explorar, lógicamente que esté en un suelo con buenas características, y esta raíz se logra con un buen balance entre los reguladores de crecimiento, con fósforo, zinc, triptofano, el aire a través de la transpiración, pues sabemos que a través de esta transpiración hay la entrada de CO2 y la salida de oxígeno. Esto lo logramos con los osmorreguladores, ahí como les presentamos, como busca, que les presentamos en la diapositiva anterior. Y en el caso de luz, la fotosíntesis, en el cual aquí ocupamos activadores fotosintéticos para potencializar estos. Pues, etapas importantes de la planta, como crecer, desarrollarse y reproducirse. El crecimiento pues, se ve reflejado en el desarrollo vegetativo, la acumulación de biomasa. Desarrollarse, pues la cambia de etapa fisiológica de vegetativo a reproductivo, donde ya vamos a iniciar la floración o donde la planta va a florear. Y el reproducirse en el caso del cuajado y el llenado de la fruta. Ahorita vamos a ver estas tres: crecer, crecimiento, desarrollo y reproducción de la fruta, y cómo ciertos materiales que tenemos como empresa nos van a ayudar a reforzar estos puntos. En el caso de crecimiento vegetativo, pues sabemos que en los meristemos apicales hay una acumulación muy importante de células, y que les mencioné hace rato, que en el cual el calcio es muy importante en ese crecimiento apical. Aquí en estos puntos apicales está lleno de calcio, que nos va a ayudar mucho a la división celular. Pero también para que la planta haga este cambio vegetativo cuando tenemos embates de clima, a veces cuando no tenemos las condiciones adecuadas, empezamos a ver una planta pues chaparra, pequeña, con poco follaje, que nos empieza a afectar por problemas de agua, por salinidad, por condiciones de clima. ¿Por qué? Porque se movió el balance hormonal natural de la planta. Entonces nosotros tenemos que darle un aporte adicional, recuperar ese balance entre auxinas, giberelinas y citoquininas para que la planta pueda desarrollar de mejor manera. Aquí con nosotros como empresa tenemos este producto que se llama Ormax, en el cual tiene un balance tanto mineral, orgánico y como fitorregulador. Tiene el balance hormonal que nos va a ayudar a que la planta potencialice su desarrollo vegetativo. Si yo quiero hacer más follaje, si yo quiero hacer que la planta crezca, la planta me haga más acumulación de biomasa, pues tengo este balance orgánico mineral con el fitorregulador, tengo energía para poder hacer esta función. La otra etapa es la inducción o la diferenciación floral.
Sabemos que la diferenciación floral viene muchísimo atrás de cuando nosotros vemos la flor. Cuando nosotros vemos la flor, esa diferenciación se dio muchísimo atrás y viene del origen de un meristemo vegetativo. Entonces, con esto puedo hacer meristemos vegetativos, pero ese meristemo vegetativo puedo darle una señal para que haga un cambio reproductivo. Aquí tengo un meristemo vegetativo y a través de condiciones climáticas que nos mueven ese balance hormonal, hacen un cambio a un meristemo reproductivo. Que como les comento, que con el clima, con este cambio climático, con las condiciones que actualmente diferentes, las plantas pueden entrar a floración o pueden retardar su floración, cosa que no es deseado para nosotros, pero pues las plantas están respondiendo a las condiciones de clima. Aquí es donde nosotros podemos ayudarlos con bioestimulantes especializados para que la planta siga un camino que nosotros queremos como adecuado para sacar una buena productividad. Pero igual esta inducción floral o esta diferenciación floral se ve afectado por la edad del meristemo. Tenemos que tener un meristemo maduro, funcional, listo para ser reproductivo. Tenemos que tener buen follaje, un follaje funcional. Por eso anteriormente el otro producto, la acumulación de biomasa. Tenemos que tener una nutrición balanceada y un balance hormonal adecuado para que haga este cambio. Y recordemos que en las primeras diapositivas, la parte de temperatura nos está afectando este balance hormonal. Entonces, ¿cuál es el inductor floral dentro de la planta? El inductor floral dentro de la planta, digo, hay plantas que se inducen a través de fotoperíodo, a través de temperaturas bajas, como cítrico mango, que ahorita son los que cítrico es muy común en las zonas citrícolas. Cuando baja la temperatura y luego agarra calor, empieza la floración. El estrés hídrico, muchas plantas igual ocupan estrés hídrico para poder inducir su floración. La vernalización, y existen cultivos neutros que aún no se sabe, o simplemente sus etapas fenológicas que les dicen cuándo florear y cuándo no, cuándo inducirse a floración. Entonces, los inductores florales son estas condiciones que se están viendo afectadas. Se está viendo afectado el fotoperíodo. Entonces, los cultivos que se inducen por fotoperíodos se están siendo afectados y nosotros tenemos que estar dando un aporte adicional para regresar a lo que nosotros teníamos haciendo durante años. Las bajas temperaturas igual. Entonces, todo esto son condiciones de clima que ya no son las mismas de antes, pero estos inductores hacen que la planta produzca una proteína. Esta proteína se llama florígeno. Este florígeno se produce en las hojas. Esta proteína que le va a dar la señal al meristemo, que el meristemo va a ser vegetativo, pero le va a dar la señal que se convierta a reproductivo. Entonces, cuando este meristemo brote, cuando salga un nuevo brote, pues va a ser un brote floral, porque ya recibió la señal climática que provocó la producción de florígeno en el follaje. Entonces, aquí vemos lo importante de tener un buen follaje, porque ahí es donde se va a producir esta proteína. Si tengo poco follaje, se va a producir poco florígeno y pues mi floración va a ser más deficiente. ¿Cómo podemos reforzar esta inducción floral? Con un producto que se llama Grinox, que así como el anterior, tiene un balance de fitorreguladores adecuados a esta etapa, tiene una parte orgánica y tiene una parte mineral, que son los cofactores para inducir esto. Grinox está. Grinox nos va, cuando tengamos esta yema ya lista, así como dice aquí, que tenemos un follaje funcional, una buena nutrición y un meristemo ya listo, Grinox nos va a potencializar que esta yema se convierta a una flor. Nos va a potencializar que el mayor número de yemas se conviertan en flor cuando la planta está preparada. Si la planta está preparada en la parte vegetativa, entonces nos va a arrojar una rama vegetativa, que también es bueno, que a veces ocupamos hacer más ramas, hacer primero la ramificación, que la planta tenga más ramas para tener mayor capacidad de floración.
Ahora entrando a la parte de amarre de frutos, vemos cuánta fruta se pierde. En el caso de manzano, tiene un 20% de porcentaje de amarre. De todo lo que florea, se cae en el 80%, y esto es de forma natural. Vemos que la vid, la uva, el 50%, los arándanos, 50%, tomate, 70%, este está un poco más alto, estos son los más altos, la zarzamora, 70%, igual de los más altos, y de los más bajos, miren el aguacate, menor al 0.5% de amarre. Imagínense cuánta energía se cae en el aguacate, porque florea bastante. Esa flor, pues ya le costó energía a la planta, le costó fotosíntesis, le costó glucosa, le costó calcio, le costó agua, y nada más el 0.5% va a amarrar. Y vamos a restarle que también que de ese 0.5% no llega todo a cosecha. Igual en el camino, pues hay aborto de fruta de diferentes tamaños. Cítricos igual, en cítricos, un 30% el porcentaje de amarre. Entonces, cuando nosotros vemos una planta que florea mucho, pues no precisamente vamos a tener una producción excelente, o no precisamente la planta va a amarrar todo eso. Naturalmente la planta tiene que abortar, tiene que tirar ciertas flores, ciertos frutos para poder mantener y dar buena calidad a los que va a ir dejando. Entonces, ¿dónde jugamos nosotros? En esta parte de la inducción floral. Con Greenox, tener una mayor inducción floral. Una vez que tengamos esa señal, potencializar esa señal para que tengamos una mayor inducción floral. ¿Por qué? Porque si subimos ese porcentaje de floración, pues vamos a subir el porcentaje de amarre. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer estos que están al 50%, arándano está al 50% de amarre. No es lo mismo tener el 50% de amarre, vamos a decir un número así X, de 10, que el arándano eche 10 flores y va a amarrar el 50%. Entonces vamos a tener 5 flores y vamos a tener 5 frutos. Si yo potencializo esa floración, que mi planta floree más, entonces en el caso de arándano, si yo en lugar de 10 flores, vamos a que eche 100 flores, entonces el 50% ya va a ser reflejado, ya va a ser un número más grande, van a ser 50. Eso es la importancia de la inducción floral. Y viene desde muy atrás, desde aquí, porque como les comenté, la proteína florígeno pues se produce en el follaje. Entonces, si tengo más follaje, tengo más florígeno. Si potencializo la inducción floral, si tengo más inducción floral, pues voy a tener más amarre. El porcentaje de amarre va a ser mismo, pero el número voy a tener más. Entonces se dan cuenta cómo es una cadena, desde raíz, desarrollo vegetativo, cómo es una cadena. Es muy difícil. Si yo he tenido problemas antes y de que yo en amarre me voy a enfocar y yo en amarre, ahí refuerzo a la planta. Es muy difícil. Tengo que tener un soporte desde raíz, desde vigor, desde desarrollo vegetativo, desde inducción floral. Tengo que tener todo eso atrás para que cuando yo llegue a cuajado y llenado, ya tenga yo una mayor probabilidad de éxito en mi cultivo. En el caso de la fecundación, el cuajado. Aquí nosotros tenemos un producto que se llama Fiorentex, que también, si se dan cuenta, todos tienen este balance. El fitorregulador, que nos va a regular, nos va a hacer el balance hormonal que la planta necesita, eso es lo que nos está modificando el clima, ese balance hormonal. Con estos estimulantes estamos recuperando ese balance, le estamos dando un aporte mineral, que son los cofactores adecuados para que hagan esa función, y le damos energía a través de compuestos orgánicos. Entonces, para que se dé la fecundación necesitamos una buena nutrición. Mira, aquí vemos, necesitamos ese balance hormonal, metabolitos y algunas temperaturas. Necesitamos nutrientes como boro, molibdeno, entra el calcio. Necesitamos buena fotosíntesis, azúcares y enzimas. ¿Cuáles son los factores que nos pueden afectar el cuajado del fruto?
Pues si se nos cae flor, una mala polinización, pues sabemos que hay cultivos que ocupan de polinizadores, que ocupan de abejas, y si hay una mala polinización, pues vamos a tener caída de fruto. El desarrollo embrionario, el mismo crecimiento de fruto. Este producto, aquí que les pongo aquí, es a base de una auxina. Es una auxina ahí muy concentrada. ¿Por qué les digo esto? Porque la caída de la flor se da por la activación del etileno. En la imagen de aquí, de en medio, vemos, esta es una flor es una flor de tomate, de jitomate, y en todas las flores, en todos los frutos, existe un punto de abscisión. Aquí vemos que es un punto de abscisión que se activa cuando la planta sufre algún estrés. En este punto de abscisión se encuentra etileno. Entonces, cuando la planta sufre algún estrés por falta de agua, falta de nutrientes, por condiciones de clima, que es de lo que estamos hablando, la planta es inteligente. La planta prefiere sobrevivir ella que mantener la flor o que mantener el fruto. Entonces, su mecanismo de defensa de la planta cuando tiene condiciones adversas es activar el etileno que se encuentra en el punto de abscisión y por consecuencia, pues tira flor y tira frutos. ¿Cómo nos ayuda este producto anterior que se llama Fiorentex, que es a base de auxinas? Bueno, aquí vemos que si se activa el etileno, hay senescencia del óvulo, no hay polinización, o se activa el punto de abscisión y hay caída de flor. Entonces, la auxina va a inhibir el etileno. Cuando nosotros metemos el Fiorentex, inhibimos el punto de abscisión y logramos un muy buen cuajado. Esto, claro, con esto de acá. Eso es nada más el balance hormonal. Le estamos dando ese balance hormonal adecuado para que no se active ese punto de abscisión, pero tenemos que tener en cuenta pues, nutrientes, que es lo que tiene aquí la parte mineral, azúcares, que la planta tenga energía, no solamente es un producto, tenemos que tener una planta bien nutrida y con buenas condiciones. Entonces, los tipos de caída de flor se puede ser por una mala polinización, por una mala fecundación, el aborto embrionario, que son frutos pequeños, frutos medianos, por competencia. Cuando tenemos muchos frutos, los que echan racimo, y en un racimo hay muchos frutos, pues por competencia en ese racimo, pues va a tirar ciertos frutos. En la parte de fruto, ¿qué es un fruto? El fruto, pues es el ovario de la flor que se empieza a desarrollar, que se poliniza y se empieza a desarrollar y empieza a crecer. Viene desde una etapa prefloral hasta una etapa postfloral, donde ya hubo polinización, hubo floración, hubo polinización, y pues el óvulo empieza a desarrollar en forma de fruto. ¿Qué pasa si no hay esa polinización? Pues la fruta, la flor se aborta. Hay dos formas de hacer el llenado de fruto. Las formas de hacer el llenado de fruto es a través, una, de división celular. Esto a través de auxinas, citoquininas, principalmente, que son los compuestos importantes de este producto, que es para el inicio de llenado, que se llama Macutrol. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a hacer muchísima división celular, pero en fruto. Cuando mi fruta está recién cuajada, que mi flor ya cuajó, ya se polinizó y empieza el crecimiento, el desarrollo del fruto, este producto nos va a ayudar a que haya mucha división celular, que en ese fruto se formen muchísimas células. Ese crecimiento al inicio va a ser un poco lento. Cuando es al inicio, nosotros vemos una frutita que está pequeña y tarda mucho tiempo en ese estado. Y cuando da el crecimiento inmediato, pues vemos un cambio muy importante en cuestión a veces de una semana, de 2 semanas, vemos cómo una fruta puede duplicar o triplicar su tamaño. ¿Cómo hace este aumento de tamaño tan rápido? Porque es una fruta que ya tiene muchísimas células y después lo único que hacen estas células es ensancharse o alargarse. Entonces se detona ese crecimiento inmediato. Entonces estas son las dos formas en el cual nosotros tenemos que hacer crecer frutos, no solamente agrandando células. Si agrandamos células, van a ser frutos que al cortarlos, si las células se deshidratan, pues son frutos que se van a estar muy flojos o se van a aguar, se van a aflojar, porque son muchas células hinchadas.
a diferencia que perdón, son pocas células que están hinchadas, a diferencia que sean muchas, son muchas células, entonces hay más estructura en el fruto. Estas son las principales funciones que se están viendo afectadas y vemos, les recuerdo otra vez, cómo tenemos que tener un soporte desde el inicio, desde buena raíz, desde la parte vegetativa, desde la inducción floral y en la parte de llenado, cómo tenemos que hacer un llenado eficiente con las dos metodologías, tanto hacer división celular como hacer ensanchamiento o alargamiento celular para poder hacer el llenado. Entonces, todas estas etapas están conectadas para lograr tener un buen rendimiento. Y todas estas etapas y estas funciones están siendo afectadas por condiciones de clima. Este sería todo por parte de la plática. Por ahí está mi compañera, ahí que estuvo haciendo anotaciones, Inge. No sé si hay alguna pregunta por ahí o algo para resolver dudas. Aquí me están pasando las preguntas para responderles ahorita en este espacio. Aquí la primera pregunta que me pasan, aquí me dicen, como resultado del calentamiento global, mencionamos que se incrementan los índices de radiación. ¿Cuáles serían las alternativas más viables al efecto de la radiación para manejar temas en zonas como Ciénega del Chapala? Es correcto, es correcto. Ahí mencionamos que está habiendo más radiación, que la radiación es un problema directo que nos limita la fotosíntesis y nos causa el quemado de la fruta y también nos eleva las temperaturas. ¿Cómo podemos nosotros combatir desde nuestros cultivos este tema de radiación? Para los cultivos que se prestan y los que están más tecnificados, pues vemos que estamos migrando a una agricultura protegida, a ciertas protecciones, a mallas sombras, a pintar plásticos a los que tienen agricultura protegida y de esa forma están combatiendo el tema de radiación. Elementos importantes que nos van a ayudar muchísimo a que la planta aguante estas temperaturas y esta radiación. Si ven, ahí por ahí tuvimos 2 o 3 diapositivas del calcio. El calcio, pues como su principal función en la estructura de las células, nos va a ayudar a tener células más rígidas, más resistentes a estas temperaturas, a este calor. Y como señalizador, que es donde muy pocos le dan importancia al calcio, le va a avisar a la planta que cuando tenemos mucha radiación, que a cierta hora empieza a pasar el límite, o lo que van a hacer los estomas es cerrarse, se cierran los estomas, y porque le está pegando fuerte la radiación para evitar pérdidas de agua o para evitar daño celular. Como les comenté, estas temperaturas o esta radiación, si antes la planta tenía un rango óptimo de 10 horas, ahorita ya se está reduciendo a 8 horas o a 6 horas. Entonces, el calcio como mensajero le va a ayudar o le va a decir a los estomas, junto con el potasio, a que abran y cierren rápido. Cuando la planta detecta condiciones adversas, de que ya se elevó la temperatura ahorita, ya estamos arriba de 35 grados, o ya se elevó la radiación, la planta, no sé, lo detecta a las 10 de la mañana, que ya no hay en condiciones. La planta empieza a cerrar estomas, se empieza a proteger, pero no lo hace de forma inmediata. No lo hace, pues en un segundo y cierro todos los estomas y ya listo, nos protegemos. El calcio es el que se encarga como segundo mensajero de llevar toda esa señal a través de toda la planta y empieza a cerrar esos estomas. Entonces puede tardar 1 hora, 2 horas. Entonces, de 10 de la mañana, la planta puede terminar de cerrar sus estomas o de protegerse al mediodía. Pero esas 2 horas ya estuvo sufriendo fuerte, ya tuvo problemas. Entonces, elementos como el calcio, como el magnesio,
Productos como Plénica, como Busca, nos van a ayudar a que esa apertura y cierre estomático, esa protección de la planta sea más rápido, que no tarde 2 horas en avisarle a toda su estructura, que tarde media hora o en 1 hora. Y cuando la planta sienta que que tiene mejores condiciones, vuelve a mandar la señal, ¿sabes qué? Estomas, abran, porque ya tenemos ya buenas condiciones. Pero igual la planta, cuando manda la señal de abrir estomas, no se hace inmediato. Pasa un tiempo para que se abran todos los estomas. Y estos elementos nos van a ayudar a que esos estomas abran más. Entonces, si tengo ese periodo de 10 horas donde tengo buenas condiciones y que porque la temperatura y la radiación me lo han reducido a 6 horas, aplicando bioestimulantes como Plénica, como Busca, abro un poquito más mi rango que la planta esté trabajando. Esa es una forma. Como les mencioné, primero el caso de las estructuras, agricultura protegida, en el caso de un buen balance de nutrientes, de calcio, de potasio, de magnesio. Y la otra parte, unos materiales que están tomando importancia, que son los protectores solares. Pues ahorita bueno, yo conozco pocos protectores solares en el mercado que se están siendo probando ante la parte de radiación nada más. Y en el caso de fruta, de pérdida de fruta por golpe de sol, que se están probando ahí ciertas protectores solares a base de calcio también. Vamos a ver si hay otra pregunta. Bueno, aquí me comentan que es fíjese, la experiencia que tuvimos el año pasado precisamente fue en jitomates, fue ahí en tomates rojos, donde teníamos un cultivo y pues había buenos amarres, pero la radiación nos estaba pegando fuerte en el tema del golpe de sol del tomate. Bueno, aquí les comento, en esa agrícola, que fue en Río Verde, en San Luis Potosí, estuvimos aplicando un producto, creo por ahí les mencioné, el que nos baja la respiración, que se llama Formax. Estuvimos aplicando constante 100 gramos en todas las aplicaciones para recuperar toda esa energía de la planta. Pues Formax tiene ácido glutámico, tiene aminoácidos y tiene algas marinas. Entonces ahí le dábamos mucha materia prima para la planta para que ella produzca sus propios compuestos, lo que ella necesita. De esa forma pudimos reducir o mitigar un poco ese problema de radiación muy alta que creo que fue hace unos meses, fue iniciando año en el primer ciclo, por ahí de marzo. No sé si hay otra pregunta por ahí, Inge. Aquí me están preguntando si hay alguna manera de medir el estrés directamente del campo. Pues como les comenté, hay diferentes tipos de estrés. Hay estrés por salinidad, que es igual a la falta de agua, el estrés por temperaturas, el estrés por plagas y enfermedades, pero pues eso pues es poquito ya más visibles. Pero ¿cómo mido el estrés abiótico en una planta? Les mencioné muy poco, o creo casi nada, les mencioné que dentro de las plantas se forman especies reactivas de oxígeno, lo que es la ROS, el estrés oxidativo. A lo mejor en otra capacitación, en otra ponencia, nos enfocamos o ahora hacemos una plática de solamente de estrés oxidativo. Entonces, una forma de medir el estrés en la planta, en la savia, es cuando estas especies reactivas de oxígeno superan lo normal. Esto provoca daño celular en la planta. Todos los estrés van a provocar, o la mayoría de los estrés van a provocar que se eleve la oxidación o que aumenten las especies reactivas de oxígeno. Esto se hace mediante un equipo que mide la oxidorreducción y te lo mide en milivolts. Hay varios equipos ahí en el mercado de tipo lápiz, cucharitas, un montón de equipos y diferentes rangos de precios en el cual yo voy a medir el grado de oxidación de mi savia. Extraigo mi savia y con este equipo mido qué tanta oxidación en milivolts tengo y hay ciertos rangos que si estoy fuera de rango, quiere decir que mi planta está produciendo muchas especies reactivas de oxígeno que esto están provocando daño celular o muerte celular en la planta. Esperemos que en la próxima, más adelante, pues toquemos ya ese tema a fondo de estrés oxidativo. Pero sí, esa es la forma. Y otra pregunta, me dicen
que si se considera buena estrategia la aplicación constante de algas y aminoácidos durante el ciclo del cultivo para prevenir el estrés, ¿cómo se podría mejorar esa estrategia? Pues sin duda la aplicación de algas y aminoácidos es muy importante. Es materia prima para la planta. La planta tiene que producir sus propios aminoácidos para que tienen diferentes funciones para que ella pueda hacer, para que pueda mitigar todos los estreses. Hay ciertos aminoácidos especializados. Ahorita les hablé de un producto que se llama Busca, que es el osmorregulador, que se enfoca a los aminoácidos que son osmorreguladores, que son como prolina, que son como glicina betaína. La planta por sí sola las va a producir cuando tiene ese problema, cuando tiene que regular transpiración. Pero muy buenamente nosotros se lo podemos aportar. De hecho, nosotros se lo aportamos con este producto. Cuando no es necesario, o sea, no lo ocupa la planta todo el tiempo. Si yo tengo problemas de lluvia, que tengo meses con mucha humedad, con mucha lluvia, ahí las algas y los aminoácidos nos juegan un problema en contra. ¿Por qué? Porque la planta se hace más susceptible a enfermedades. A fuerzas tengo que tener una estrategia de algas y aminoácidos, pero no tiene que ser algo de que semanal se va a aplicar durante todo el ciclo. Tengo que tener mucho cuidado en los periodos donde tengo mucha humedad relativa, muchas lluvias, donde tengo enfermedades, donde tengo tizones, donde tengo fusarium. ¿Por qué? Porque con aplicaciones excesivas de aminoácidos y algas, estos se hacen más severos. Entonces, en esos periodos tengo que tener un mejor control, aplicar más tema de calcios, tema de potasios, controlar bien la enfermedad. Y una vez que yo tenga controlada la enfermedad, sigo con mi programa de algas y aminoácidos para recuperar a la planta de ese estrés por la enfermedad. Ahora, ¿a cómo se podría mejorar la estrategia? Me preguntan, pues de esa forma, una, pues aplicando, ahora sí que aminoácidos especializados. Si yo conozco el estrés por el cual la planta va a pasar, yo puedo seleccionar el material especializado. Aquí, como les mencioné, si entro a un periodo donde la transpiración de la planta se va a ver reducida, como ahorita que entro a periodos de nublado, a periodos de lluvia, que como sabemos que la planta, si no hay luz, pues cierra estomas, pues yo ahí uso estrategias de aminoácidos como Busca, con prolina, con glicina betaína, porque son los específicos que la planta necesita. O puedo meter la parte de ácido glutámico, como el caso de Formax, donde le doy toda la materia prima para los embates de temperatura. Y en el mercado también hay aminoácidos, pues, generales o genéricos que tienen todos los aminoácidos, que yo le doy todo a la planta y tu planta, tú escoge el que ahorita necesitas y produce lo que ocupas producir. Pero si yo quiero mejorar mi estrategia, pues tengo que irme a especialidades para cierto estrés que mi planta está recibiendo. A ver, otra pregunta aquí me dicen, que sí he visto en el campo cuando la planta se estresa por algo, como sequía o temperatura, el daño por plagas o enfermedades es más notorio. Es correcto eso. Y ese tema es, pues la podemos tocar, va relacionado con el tema de oxidación, en cómo se mide la oxidación con las especies reactivas de oxígeno. Cuando, cuando tenemos una mayor oxidación en la planta, cuando se nos elevan estas especies reactivas de oxígeno, la planta se hace muy susceptible a plagas y enfermedades. Entonces sí hay una relación directa, porque el estrés ambiental me va a provocar que la planta produzca especies reactivas de oxígeno en mayor cantidad. Estas especies reactivas de oxígeno, como les mencioné, van a causar daño en cloroplastos. Y los cloroplastos son los que nos hacen, son los que nos ayudan en la fotosíntesis para producir energía. Entonces la planta se le empieza a acabar la energía porque ya no tiene cloroplastos y estas plagas, estas enfermedades, pues se hacen más severas. Entonces sí hay un impacto directo entre el estrés y la aseveración de plagas y enfermedades. Controlando el estrés, porque no la puedo quitar, no puedo tener estrés ceros, solamente tengo que controlar el estrés, voy a tener un mejor control de plagas y enfermedades.
Y me preguntan que qué opino de cuando se recomienda estresar a la planta intencionalmente para inducir raíz o flores. Va a depender mucho de qué estrés. Si nos acordamos, en una lámina anterior, hay ciertos cultivos, digo, no todos, que ocupan un estrés hídrico para inducir floración. Lógicamente, este estrés hídrico pues tiene que ser controlado y ante una planta bien nutrida. Se hace, es una práctica que muchos hacen en ciertos cultivos, digo, sobre todo frutales. No es recomendado. No es recomendado, ¿por qué? Porque la planta, cuando tú le metes un estrés, les mencioné que desvía energía. Entonces es una energía muy, muy fuerte que ya perdió. A lo mejor si la planta lo ocupa, lo podemos usar de una forma muy controlada ante una planta pues muy bien nutrida, con muy buen agua, sabiéndola recuperar, sabiéndole hacer un manejo, pero no sería muy recomendado porque yo ya tendría, por perder, ya tendría una parte de rendimiento que es que se me iría por ese estrés inducido. ¿Por qué las plantas reaccionan a este estrés? Porque las plantas van a tender a morir, las plantas van a querer florear. En el caso de raíz, cuando se castiga con agua, que las raíces empiezan a profundizar, a profundizar más. Esto porque se modifica el balance hormonal de la planta que hace que reaccionen de esta forma. Eso es lo que va a causar este estrés, en que el balance hormonal se modifique y que se vaya a raíz. ¿Sabes qué? Haz más raíz, pero esto no lo provocó directamente el estrés de agua. El estrés de agua provocó el cambio de balance hormonal y el balance hormonal es el que le dice a la raíz. Por eso existen estos materiales, para que yo no tenga que meter a la planta al estrés. Le doy de una vez este balance hormonal que le va a dar la señal a la planta de hacer esa función de flor, de potencializar raíz. ¿Qué otra pregunta? Me preguntan que qué opino de cuando se recomienda estresar a la planta. Pues la misma, intencionalmente para inducir la flor. A ver si hay otra pregunta. Aquí también me están mandando otra pregunta. Ahí disculpen porque durante la presentación yo no pude ver sus comentarios. Ahorita los vamos a ir revisando, pero aquí mi compañera, mi partner de investigación de desarrollo, la ingeniera Abril, es la que estuvo tomando notas, que le agradezco muchísimo y ella me está pasando ahorita las principales preguntas que fue anotando. Aquí me preguntan de un producto en específico, que se puede dar una explicación de un producto que tenemos nosotros que se llama Exodia, por el aporte energético en el cual en etapas críticas. Por el tipo de pregunta, pues es de un agrícola, de un técnico que ya conoce el producto, que ya usa nuestros materiales, que por ahí ha visto algo. Sexodia es un producto una de las estrellas de muchos aquí que tenemos en los materiales, que nos va a dar un aporte energético en la planta inmediato. ¿Cuál es el soporte o cuáles los ingredientes especializados de Exodia? Pues de primera mano va a tener fósforo en forma de ortofosfato. Sabemos que eso le va a dar inmediatamente energía a la planta. Pero pues en el mercado pues hay muchos fósforos, hay muchos ortofosfatos, pues hay polisfosfatos que son menos eficientes, pero de antemano nos va a dar ese aporte de fósforo inmediato que necesitamos. Pero Exodia no solamente tiene ese aporte de fósforo, tiene polimaleico que nos va a ayudar a que la planta recupere lo que está en nuestro suelo de nutrientes. Digo, nuestro suelo no es inerte, incluso sustratos. Cuando manejamos sustratos, igual hay una pequeña acumulación ahí de nutrientes, pero en el caso de suelo, nos va a ayudar a que lo que tenemos en nuestros suelos, otros elementos, el polimaleico, va a hacer que la planta lo meta. Exodia también tiene aminoácidos, tiene algas, tiene microelementos, tiene la parte de auxinas. Exodia tiene carboxílicos,
Entonces, ¿cómo nos va a actuar? Al ir de vía suelo, nos va a aportar energía inmediata, nos va a condicionar el suelo también, donde está creciendo la raíz, por los carboxílicos, por la parte de materia orgánica, nos va a inducir una mejor raíz, porque tiene un poco de auxina, tiene microelementos más enfocados al zinc, y nos va a dar una estimulación en la parte de sanidad con quitosano. Entonces vemos cómo Exodia nos cubre varias partes, por eso les comentaba, nos cubre el tema de suelos, nos cubre el tema de raíz, nos cubre el tema de vigor en la planta y el tema de sanidad. Entonces Exodia, con todos esos componentes orgánicos que tiene, orgánicos mineral, le va a dar energía a la planta en cualquier etapa donde ocupe mucha demanda, trasplante, inicio de floración, inicio de llenado, o cuando ya tenemos muchos cortes que sentimos que la planta se empieza a venir para abajo, pero vemos que por ahí le podemos sacar provecho a una nueva floración, le damos un piquete más de energía a la planta para volver a cuajar o a florear de una forma de calidad. De esta forma, con todos estos componentes, con todos estos ingredientes que tiene Exodia, nos va a aportar eficientemente. Porque si aporto solamente el fósforo y no tengo buena raíz, pues ese fósforo se me va a quedar en el suelo. O si no tengo buen acondicionamiento de mi suelo, como vimos en diapositivas anteriores, que las condiciones de suelo nos pueden limitar también nutrientes, pues esos nutrientes van a estar muy limitados. Es por eso que Exodia nos cubre raíz, suelo, vigor y haya un poco de sanidad. Y me preguntan que cómo podemos disminuir la carga de estrés por aplicaciones de insecticidas y fungicidas. Ese tema también va relacionado con el estrés oxidativo. Cuando nosotros aplicamos agroquímicos pues a nuestro cultivo para controlar alguna plaga, una enfermedad, pues no solamente aplicamos un producto, pues sabemos que la aplicación es cara, e incluso los problemas son variables. Entonces, en una aplicación de agroquímicos, pues nosotros metemos insecticida, metemos fungicida, metemos bactericida, pues metemos varios agroquímicos para aprovechar esa aplicación. Esa carga química, pues nosotros conocemos que hay ciertos productos agresivos que me alentan a la planta, que me la detienen, que me la cartonan. Y hay veces nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos, pues cuando le meto esta receta que ya he aplicado durante años, es efectivo. Me va a frenar todo. Mi planta va a quedar sana, pero pues yo sé que me la va a alentar unos 3, 4 días, pero ya ahí la planta naturalmente sale, le echo agua, le echo nutrientes y ya mi planta sale normalmente de ese estrés. Ese estrés nosotros ya lo conocemos, que es la intoxicación, que eso se da por la carga química de muchos agroquímicos y que está relacionado también con el estrés oxidativo. Esas mezclas tienen cierto nivel de oxidación que podemos medir con el equipo que les mencioné. Hay productos que nos bajan esa carga química o que nos bajan esa oxidación de esa mezcla cuando voy a meter una mezcla agresiva. Productos como Formax, como Borcas, digo, estas especialidades. Hace poco un compañero por ahí también que me compartió allá un buen trabajo de un producto que se llama Rumix, que bajó pero fuertemente la oxidación de la mezcla. Entonces, usando este tipo de materiales, cuando yo veo mi mezcla o cuando yo ya sé que cuando meto esa mezcla mi planta se me alenta, entonces yo tengo que aportar un producto que me baje la carga química o que me baje la oxidación. De esta forma yo puedo aplicar y mi planta no se va a detener tanto o simplemente no se va a detener, va a seguir trabajando. Yo por ahí tuve una experiencia precisamente con el producto que me comentaron con Exodia, cómo me ayudó. Aparte de todos los beneficios, Exodia es un producto que tiene baja oxidación, que una estrategia junto con la fertilización convencional me va a ayudar a mantener un nivel de oxidación óptimo en la planta y que esté trabajando adecuadamente. Les comparto rápidamente, estos eran unos tomates rojos en invernadero, donde siempre le aplican el herbicida. Plantan los tomates, ahí a los 20, 25 días, ya que crecen y todos, se les aplica el herbicida.
Y el técnico, pues ya sabe que pues aplican el herbicida, ocupen que queme bien la hierba, así que se elevan poquita la dosis y pues ellos ya saben que la planta de tomate se va a detener un tiempo, unos 3, 4 días, 5 días, la planta va a estar detenida, va a estar acartonada, pero pues ya regándole y con aminoácidos y algas la sacamos. Y me tocó de que íbamos, estaba yo ahí en el campo y acababan de aplicar el herbicida y yo iba a hacer una prueba ahí con Exodia. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame hacerla ahí donde aplicaste el herbicida, porque ocupo que la planta agarre mucha energía, recupere esa energía que está detenida. Y ahí le metimos el Exodia. Ya cuando vuelvo a la semana, vemos que la planta donde se metió Exodia es como si no se hubiera metido el herbicida. La planta siguió creciendo normal. De hecho, cuando tengamos la plática de oxidación, ahí tengo esos resultados. De hecho, esas fotos están en esa presentación, ahí les voy a mostrar. Pero la planta siguió creciendo normalmente, a diferencia de donde no tenía el Exodia, era el técnico veía lo natural, que la planta estaba detenida, ya empezaba a recuperarse, pero presentaba menor crecimiento, color más pálido porque falla la fotosíntesis, pero vemos cómo un producto nos pudo amortiguar esa carga química que la planta recibió. Entonces, ¿cómo ellos sabían que la planta se iba a detener 4 a 5 días? Y todo eso es pérdida, la planta pierde energía, deja de hacer fotosíntesis y tiene que consumir su energía ella. Y como de esos 5 días, a lo mejor lo bajamos o a 1 o a 2, donde la planta se detuvo un poquito y siguió trabajando. Y es por eso que teníamos una planta con mayor vigor y mayor crecimiento. Entonces, en esta aplicación de agroquímicos es muy importante ese tipo de estrategias, tanto vía suelo como vía foliar. Y me comenta mi compañera, creo que ya son todas las preguntas. Pues por las preguntas, por las inquietudes, pues esperemos que la próxima capacitación a través de este canal, a través de este medio, pues va a ser del estrés oxidativo y hablar ya más a fondo de la oxidación. Pues les agradezco mucho aquí su presencia, pues el video queda grabado, queda aquí en la plataforma de Vegetal Print para que ustedes puedan consultarlos las veces que quieran, puedan compartirlo. Y pues aquí vamos a seguir subiendo capacitaciones de importancia que incluso ustedes pueden recomendar. Vamos a seguir subiendo casos de éxito de la empresa para que nos vayan conociendo ya de mejor manera y lo que andamos haciendo en campo. Pues me queda agradecerles mucho aquí su participación, su presencia. Me despido de ustedes, ingeniero Eduardo Eck, y coordinador de investigación y desarrollo de la empresa Vegetal Prims. Y pues nuestros compañeros, nuestros técnicos están en todo territorio nacional. Si tienen alguna duda, alguna pregunta también más a fondo o algún tema de interés, pueden acercarse a ellos para poder atenderlos de una mejor manera y más personalizado a su cultivo y a sus condiciones. Pues muchísimas gracias. Les mando un saludo a todos.